Esta noche vamos a iniciar con una historia que creo es de las más impactantes que hemos recibido, al menos en este año, al menos para mí, y espero que me den su opinión. Les agradezco por ser parte de esta comunidad, por seguir escuchando episodio a episodio y claro, por tenernos la confianza de compartirnos sus historias. Gracias por ser parte de la mejor comunidad de internet, la comunidad de podcast más grande del mundo en español. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás escuchando Relatos de la Noche. Muy corta, mi historia es muy corta, pero aunque intento recordarla lo menos posible, mi hermana, con quien la viví y quien escucha Relatos de la Noche desde hace apenas unos meses, dice que tengo que compartirla con ustedes. De hecho, no se explica por qué, si soy tan fan de escucharlos desde hace años, no he reunido el valor para contarla. Además, he escuchado cosas parecidas por aquí. Me aterra todavía más saber que no es algo fuera de lo común, que estas cosas están allá afuera. Yo vi a mi abuela 4 veces en mi vida. Bueno, la llegué a ver algunas veces más a lo lejos, cerca de mi casa, pero verla, hablar con ella, solo 4. Mi hermana igual. La abuela nunca estuvo presente en la vida de mi mamá, y cuando quiso estar en la nuestra, mi madre no la dejó. Ir a verla siempre fue el último recurso, como cuando mi papá tuvo un accidente en carretera. Mis padrinos estaban fuera de la ciudad, los que siempre nos cuidaban, y mi mamá no tuvo más remedio que ir a dejarnos con mi abuela a su casa, allá en esa colonia con calles de tierra en las faldas del cerro. La casa de la abuela era de las más altas, ya donde había muy pocas casas. Las 2 veces que fui para allá, me gustaba quedarme sentada en las escaleras de madera junto a mi hermana, observando toda la colonia desde ahí, que parecía como una maquetita en miniatura. Nosotras no sabíamos bien a bien la razón por la que nos dejaron allá esa vez, pero sabíamos que había pasado algo importante. Mi abuela nos recibió sin hacernos preguntas y nos dijo que nos había preparado algo para cenar. Teníamos mucha hambre, pero no pudimos probar ese espinazo de res que la abuela tenía listo. Lo vimos y era pura grasa y gordo. Nosotras no comíamos eso. Le dijimos que podíamos intentarlo si no había nada más, pero ella dijo que no, que estaba bien, que bajaría a la casa de una amiga que vendía cenas algunos días de la semana, que seguramente ella tendría algo menos extraño para nosotras. Se preparó para ir. En lugar de ese rebozo que llevaba las otras veces que la vimos, en todas, incluso cuando la veíamos de lejos en el mercado cerca de nuestra casa, se puso una chamarra muy grande que le cubría hasta abajo de la cintura. Dijo que se la había dejado uno de sus sobrinos, de los pocos familiares que la iban a visitar. En noches tan frías como esa, era necesario usar algo así para soportar las temperaturas que llegaban hasta allá, hasta aquel cerro. Nos preparó chocolate para que bebiéramos en lo que volvía. Abrió la puerta. El viento soplaba muy fuerte. Cuando abrió, no sé si vio algo, o simplemente tuvo un presentimiento, pero nos dijo que iba a dejarnos cerrado, que se llevaría la llave, que por ningún motivo le abriéramos a nadie, aunque fuera mi mamá o mi papá, aunque fuera alguien que quisiéramos. A nadie se le abre. ¿Me escuchan bien? Hasta que yo vuelva. Lo sentimos raro y creo que no pensábamos hacerle caso. Por ejemplo, si mi mamá o mi papá llegaban, por supuesto que íbamos a abrirles. Pasaron unos 15 minutos cuando mi hermana, que estaba asomada en la ventana, me dijo que ya venía la abuela de vuelta. Me asomé para ver y en efecto, la vimos iluminada tenuemente por una lámpara a unos 40 metros de la casa, en aquella calle de tierra. Venía caminando despacito, arropada en su rebozo por el frío. Se acercó hasta la puerta, pero no pudo abrir. Mi hermana se acercó para preguntarle si estaba bien. Sí, no puedo meter la llave por el frío. Ábreme. Algo hizo que mi hermana no lo hiciera. Solo se quedó frente a la puerta. Me acerqué yo y le pregunté si todo estaba bien a la abuela.
Perdí la llave. Ábranme, que hace mucho frío. No recuerdo por qué. No recuerdo qué me dio esa valentía, pero le dije que no. Que ella tenía que abrir. Me voy a morir de frío. Me van a matar de frío. Estas niñas me van a matar de maldito frío. Empezó a caminar alrededor de la casa. La vimos por la ventana. Nos volteaba a ver, molesta. Se dirigía hacia la puerta de atrás, que corrimos rápidamente a revisar, a comprobar que estaba cerrada. Me van a matar de frío. Me van a matar de frío. Me van a matar del frío. Estas niñas me van a matar del frío. La última vez que lo dijo, su voz sonó diferente. Era como si fuera la voz de muchas personas a la vez. Nos dio mucho miedo. Nos alejamos de la puerta trasera. Mi hermana se asomó por la ventana y gritó. Me di vuelta para ver por qué. Allá en la calle de tierra, debajo de la lámpara, venía caminando mi abuela, con esa chamarra enorme para el frío, con unas bolsitas con la cena para nosotras. Me van a matar de frío. 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 Pero allá atrás, en la otra puerta, esa otra abuela, o lo que fuera, seguía tocando. Desde la ventana le hicimos señas a mi abuela real, que apenas llegaba. Le gritamos que tuviera cuidado, que había algo allá afuera. Se acercó a nosotras y abrimos la ventana para decirle que algo que se veía como ella quería entrar, que estaba atrás tocando la puerta. Mi abuela corrió tanto como sus piernas cansadas le permitían. La escuchamos gritar groserías allá atrás, gritarle a algo que se largara, que nos dejara en paz, que no iban a llevarse a su familia. Después de unos minutos lo escuchamos caminar hasta la puerta delantera. Escuchamos las llaves. Escuchamos que abrió. Estaba pálida. Se disculpó por habernos dejado y por llevar fría la comida. Le preguntamos qué era lo que había ido a la casa, qué era lo que había intentado entrar, pero ella no respondió. Se limitó a disculparse. Esa tarde, cuando llegamos, nos había dicho que esperaba que esa fuera la oportunidad para poder vernos más, para que la dejaran visitarnos o a nosotras visitarle. Pero después de la cena, ya no lo volvió a mencionar. Dormimos profundamente, pero sé que ella se quedó toda la noche rezando. Cuando mi mamá pasó a recogernos al día siguiente, cuando nos dijo que mi papá estaba en el hospital pero fuera de peligro, le agradeció a mi abuela por cuidarnos. Nosotras le dijimos que la habíamos pasado muy bien, que mi abuela nos había cuidado y queríamos regresar pronto a verla. Pero la abuela dijo que no era algo que le viniera bien a ella. Mi mamá hizo una cara de enojo, como si esa fuera la respuesta que esperaba. No te preocupes, no te las voy a traer. Esa fue la tercera vez que vimos a la abuela, pero como les dije, la vimos 4. La última fue 10 años después, en el funeral de mi mamá. Le pidió permiso a mi papá para acercarse al féretro, para ir a darnos un abrazo, despedirse. Nos dijo que siempre nos iba a cuidar, como había intentado toda la vida. Lo último que supimos por familiares es que murió, y su deseo fue que no nos avisaran, específicamente a nosotras, que ya nunca fuéramos a su casa, allá arriba. Se murió mi madre, se murió la abuela, y más allá de esa noche aterradora que vivimos, siento que se quedaron muchas cosas por contar. Buenas noches a todos. Llevo mucho tiempo siendo seguidor del podcast. La verdad es que siempre quedo asombrado con las historias de la comunidad. En noviembre del 2019,
Yo comencé a trabajar en una tienda de autoservicio en la Ciudad de México. Mi turno era de 9 horas. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 8 de la mañana del día siguiente. Desde mi primer día, pude sentir una vibra muy extraña en la tienda. Siendo sincero, me daba miedo pasar las noches en la bodega, a pesar de que no estaba solo. En total trabajábamos 6 personas en el turno nocturno. Poco a poco me fui familiarizando con mis compañeros. Nos terminamos convirtiendo en buenos amigos. Cerca de la 1 o 2 de la mañana, teníamos una hora libre para cenar algo. Todos nos reunimos en el comedor. Teníamos la costumbre de contar historias de terror mientras calentábamos nuestra comida. Generalmente eran historias de fantasmas. Mis compañeros eran muy creyentes en lo paranormal. Todos habían tenido experiencias con apariciones. El encargado del turno nos contó que en la tienda, específicamente en el área de cremería, se aparecía un niño. Algunos de mis compañeros habían escuchado los lamentos de una mujer e incluso habían visto la sombra de ese niño caminando entre los pasillos. Durante un mes todo transcurrió con normalidad. En ese turno poníamos música en los altavoces para aligerarnos el turno. Le subíamos al volumen para evitar escuchar los lamentos de esa mujer que, según nosotros, según nuestras teorías, era la madre del niño. Una de esas noches, mientras estábamos acomodando las cajas, alguien empezó a jugar con el volumen de la música. Incluso cambiaron de canción varias veces. Nosotros empezamos a bromear con que a los espíritus no les había gustado nuestra música. Pero a partir de ese momento, las cosas fueron escalando. Comenzamos a ver sombras que pasaban por los pasillos. Nos aventaban cosas cuando nos descuidábamos, como si quisieran golpearnos y hacernos daño. Varias veces le pedimos al encargado que nos dejara ver lo que habían captado las cámaras de seguridad, pero él siempre se negaba. Cuando comenzó la pandemia, muchas cosas cambiaron en mi trabajo. Para empezar, ya no podíamos salir a comer todos juntos. Teníamos que salir de uno por uno para evitar contagios. Una noche, cuando Sergio, uno de mis compañeros, regresó de su hora de comida, nos contó que en la bodega se estaba escuchando una voz que pedía ayuda. No como antes, no una voz que se escucha y desaparece. No, la voz no callaba. La voz de una mujer. Golpeaba las paredes desesperadamente y pedía que la dejaran salir. Como contexto, tengo que decirles que esta bodega estaba siempre cerrada bajo llave. Ahí guardábamos algunos medicamentos controlados y productos que eran muy caros. Pero, efectivamente, lo pudimos escuchar. De alguna forma, había alguien dentro de la bodega. Todos podíamos escuchar cómo golpeaba su cuerpo contra las paredes. Además, tocaba la puerta por dentro, esperando que le abriéramos. Cada vez eran más fuertes los ruidos que hacía esta mujer, y sin embargo, a través de la ventana de la puerta, podíamos darnos cuenta de que no había absolutamente nadie allá adentro. Las semanas siguientes, aquellos ruidos no pararon. Sus llantos, sus súplicas, se volvieron cada vez más intensos, se volvieron cosa de todos los días. Lo único que nos mantenía tranquilos es que no se veía nada hacia adentro y que la puerta estaba bajo llave. Lo que sea que estuviera en la bodega, no podría salir de ahí. Una noche todos estábamos acomodando la mercancía que acababa de llegar. David y Pablo se adelantaron con unas cajas. Avanzaron hacia el fondo de la sucursal donde estaba la cremería. No tardaron mucho en regresar. Se veían muy pálidos y no dejaban de temblar. Les preguntamos qué había pasado. Ellos no dejaban de repetir: lo vimos, lo vimos, lo vimos. Al parecer, estaban hablando del niño, del famoso niño del lugar. Dijeron que había pasado junto a ellos, a pocos metros de distancia, que iba corriendo por los pasillos y que parecía que estaba jugando, que se veía como un niño real. Cuando se percató de que mis compañeros lo habían visto,
solo corrió para esconderse detrás de los refrigeradores. Todos fuimos a ver qué pasaba. Para este momento ya creíamos que todo lo que pasaba ahí era posible, pero por suerte no vimos a nadie. Durante días todos estuvimos con miedo de que se nos fuera a aparecer también, de que ya no fueran solo los gritos de aquella mujer lo que hacía más difícil nuestros turnos de trabajo. Una noche cerca de las 2 de la madrugada, salí a mi hora de comida. Yo estaba tan cansado que preferí utilizar ese tiempo para tomar una siesta. El área del comedor era muy pequeña, apenas si cabían algunas mesas. Apagué la luz y cerré la puerta para que nadie pudiera molestarme. Puse una alarma y me fui quedando dormido poco a poco. De repente, me despertó el sonido de una risa. Estoy seguro que escuché la voz de un niño. El sonido venía del otro lado de la puerta. No quise asomarme e intenté volver a dormirme. En ese momento sentí como alguien tocaba mi pierna derecha. Era una mano pequeña. Su piel se sentía distinta. Parecía que me estaba quemando. Me levanté con miedo. Como pude salí del comedor. Unos minutos después revisé mi pierna. Y sí tenía una mancha roja, como si alguien me hubiera dado un golpe muy fuerte. No le conté nada a mis compañeros para no asustarlos. Unas semanas después, escuché a un amigo del trabajo contar que también había sentido el tacto de unas manos pequeñas, pero él fue en sus hombros. Ahí tenía una marca roja, idéntica a la que me habían dejado en la pierna. Unos días después nos cambiaron al turno de día. Empezamos a escuchar las quejas de los nuevos empleados. El turno nocturno se volvía cada vez más pesado por la presencia de estos dos seres. Yo renuncié unos meses después y ahora ya no tengo contacto con los amigos que hice ahí. Dentro de muy poco espero entrar al ejército. Quizás estando ahí tenga algún otro encuentro paranormal. He escuchado muchas historias de los militares que están en ese programa. Y bueno, si algo sé, es que tengo la sensibilidad para verlos. Cualquier cosa se los contaré. Mientras tanto, seguiré escuchando el podcast. Mientras tanto, espero, seguiré siendo espectador y ya no más protagonista. ¿Qué les ha parecido hasta ahora este episodio? Recuerden siempre que pueden comentarnos cuáles son las historias que les gustan más. Obviamente queremos seguir subiendo episodios con mucha variedad, con historias para todos los gustos, pero nos ayuda mucho que nos digan cuáles son las que prefieren. A mí, por ejemplo, me gustan de forma particular las historias con cierta carga emocional, más allá del relato de fantasmas, como la primera de esta noche. Pero sé también que mucha gente prefiere historias más directas como la segunda. O bueno, por ejemplo, a mí me dan miedo los duendes y sé que hay gente a quienes esas historias les parecen hasta ridículas. Pero esto solo lo digo para que ustedes nos compartan su opinión. Todas son válidas y siempre intentaremos subir alguna que llegue incluso a esos miedos muy, muy, muy específicos. No se preocupen. Llegará su hora. Te recuerdo que puedes comprar mi libro en cualquier librería cerca de ti. Me parece que esta es la última impresión, así que si lo encuentran, no lo dejen ir. Ya saben, pronto estaré en su ciudad firmándolo y si me ven en la calle en algún momento, también no se detengan y acérquense, que va a ser un placer firmarlo y saludarles. Pero por ahora, es momento de pasar a otra historia de horror, de encuentros con lo paranormal, de lo inexplicable. Aún no sobrevives al episodio de esta noche. Hola Uriel, mi nombre es Luis Mendoza. Te quería platicar la historia que le pasó a mi mamá. Tiene varios años en mi familia, pero hasta hace poco se animó a contarla. A partir de ahora te comparto su relato en primera persona. Gracias por escucharla. Soy originaria de Durango.
pero por cuestiones familiares me vine a vivir a Chihuahua, en la colonia La Joya. Desde muy temprana edad estoy muy apegada a la iglesia y por consecuencia me integré en el grupo de jóvenes en ella, donde se realizan diversas actividades de integración, juegos relacionados con la adoración a Dios. De ahí empecé a convivir con los amigos de mi colonia, al punto de que en algún momento ya siempre estábamos juntos. Un día nuestros coordinadores del grupo, que eran una pareja de recién casados, nos avisaron que por fin íbamos a vivir la experiencia de un retiro. Para los que no lo conozcan, un retiro es una práctica realizada por la iglesia para los grupos de jóvenes, que consiste en ir a la iglesia, a conventos, a lugares santos, etc., para realizar actividades para fortalecer nuestra fe en el Señor. Mi grupo de amigos se emocionó mucho dado que era nuestra primera vez asistiendo. Los coordinadores nos dijeron que nos íbamos el viernes de la siguiente semana y regresaríamos el domingo por la mañana. Entonces llegó esa fatídica fecha, un viernes 10 de julio del año 1998. Salimos de la iglesia aproximadamente a las 9 de la mañana con rumbo a la parroquia Santa Isabel de Hungría. Arribamos por ahí de las 10:30. Nos bajamos y nos recibió el sacerdote, el cual nos dio un recorrido por las instalaciones. Nos enseñó nuestras habitaciones y la explanada que era donde mayormente pasaríamos el tiempo. Nuestros coordinadores nos separaron en dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres, y nos asignaron en dos habitaciones grandes diferentes. Nos pidieron que nos pusiéramos ropa cómoda, ya que íbamos a empezar con nuestras actividades. El día transcurrió con total normalidad, realizando juegos, algunas otras rutinas. Ya entrada la noche nos fuimos a dormir. Nos separamos por grupos y nos fuimos cada quien a nuestras habitaciones. Entre risas y pláticas nos dieron las 2 de la mañana. Me acuerdo que se empezaron a sentir vibras raras. El ambiente se tornó muy pesado, como si algo estuviera a punto de pasar. Y entonces pasó. Se empezaron a escuchar gritos desgarradores, gritos que nunca en mi vida había escuchado. Eran alaridos horribles, alaridos que nunca voy a poder superar. Todas en la habitación, aunque temerosas, fuimos a revisar qué era lo que estaba sucediendo. Ahí fue que vimos a Andrés, uno de los chicos. Llegó corriendo con nosotras muy asustado y nos dijo que Hilario se estaba lastimando en el baño. Decía que se había empezado a comportar muy raro, que de pronto, rato atrás, se empezó a reír solo, que los veía de forma muy extraña, que no parecía a él. Entonces les dijo que se iba a rasurar. Nada más. Dijo eso y salió hacia el pasillo. Ese pasillo oscuro en la iglesia para dirigirse hasta el baño. Escucharon cómo cerró la puerta. Y luego, momentos después, los gritos. Corrieron para ver qué pasaba, y ahí fue que encontraron a Hilario hiriéndose con la navaja de afeitar, en la cara, en los brazos. Se lastimaba y pedía ayuda al mismo tiempo. Cuando ellos lograron contenerlo, se empezó a reír. Reía de una forma horrible, y lo peor fue que ahí, en los pasillos de esa iglesia, de ese lugar sagrado, Hilario empezó a orar en latín. Intentaron hablarle, decirle que parara, pero Hilario solo detenía sus rezos, esos rezos que parecían burla para reírse. Por la impresión lo soltaron. Era aterrador, y viéndose libre, con las manos llenas de sangre, corrió hacia el espejo del baño para empezar a dibujar símbolos en él. Andrés no podía dejar de temblar mientras nos contaba lo que pasaba con Hilario. Los gritos no dejaban de escucharse como un fondo macabro para esa historia. De pronto, esos gritos incesantes comenzaron a escucharse más y más fuertes. Fue ahí que nos dimos cuenta de que Hilario se venía acercando.
Volteamos al final del pasillo. De pronto apareció Hilario en él, corriendo hacia nosotras en 4 patas como si fuera un animal. Por un momento nos quedamos petrificados, pero unos segundos después corríamos hacia las habitaciones del sacerdote. Cuando lo despertamos se veía molesto, como si pensara que le estábamos haciendo una broma. Pero cuando escuchó los gritos correr por los pasillos, salió deprisa para buscarlo. Encontró a Hilario en medio de la explanada, y él, cuando vio que se acercaba el sacerdote, se empezó a poner muy agresivo. Pelaba los dientes como si fuera una bestia acorralada. El padre nos pidió que lo agarráramos entre todos, que tuviéramos fe, y cuando por fin lo logramos, lo llevamos hacia el templo. Unos lo sujetaron, los demás formamos un círculo tomados de las manos y empezamos a orar, tal cual nos iba indicando el sacerdote. Nos dijo que a partir de entonces no nos detuviéramos, pasara lo que pasara, que cerráramos los ojos y no paráramos sin importar lo que íbamos a escuchar. El viento se colaba por los pasillos hasta el templo, chillando en cada esquina como si fueran miles de almas en pena. Los rezos del padre se han quedado en mi cabeza tan clavados como los gritos de Hilario, como todas las palabras horrendas que gritó esa noche. Yo aún quería creer que todo era una locura, que había algo grave en Hilario, pero que era mental, hasta que su voz cambió de una forma que no se puede explicar. Una voz gruesa que hablaba, según nos explicó el padre, en inglés, en latín, en alemán. Una voz que hilaba frases a la perfección y que no parecía salir de ese muchacho de 14 años, de nuestro amigo. Sentí que pasaron horas, pero solo fueron minutos hasta que los gritos cesaron. Las voces se callaron. No hubo forma de dormir aunque nos pidieron irnos a nuestras habitaciones. Ya por la mañana buscamos a Hilario. Lo tenían en una habitación, dormido, con varios sacerdotes y monjas alrededor. Nos mandaron a los demás a casa, pero él no se podía ir. Su viaje comenzaba apenas en ese momento. Pasaron semanas para volver a verlo, a lo lejos, pero ya no era el mismo. Poco a poco dejó de hablarnos, de saludarnos, de voltearnos a ver. Eso hasta la reunión que hicimos aquel grupo de la iglesia, ahora como adultos, hace 6 años. Ahí, alrededor de una fogata, nos contó todo lo que vivió después de esa noche. Nos dijo también que desde mucho tiempo atrás ya escuchaba voces que lo llamaban. Veía sombras a donde quiera que iba y tenía un sueño recurrente donde 3 seres de negro entraban a su habitación para llevárselo. Gracias a Dios él ahora está bien, pero su historia, esa que sí puedo contar, esa que vivimos esa noche, me va a marcar para siempre. Hola Uriel, hola comunidad. Soy un fan de Relatos de la Noche desde hace mucho tiempo y esta vez quisiera contarles mi experiencia. No la quería contar antes porque, como verán a continuación, ni yo mismo me la creo. Sin embargo, es algo que pasó. Y si bien no tengo miedo ni me generó un trauma o algo parecido, es una anécdota muy curiosa ocurrida en mi vida. Soy de Tijuana, Baja California. Omitiré el nombre de la colonia donde ocurrió. Sin embargo, quien viva por allí tal vez va a lograr adivinarla, sobre todo si alguna vez se ha topado con algo similar. Sucedió en 2016, cuando iba en los primeros semestres de preparatoria. Verán, donde vivo, si bien no es una zona rural, como casi toda Tijuana está rodeada de cerros. Una tarde me encontraba con un amigo, Carlos. Realmente no teníamos mucho que hacer y decidimos ir a caminar por el cerro. Debo aclarar que cuando nosotros llegamos a vivir ahí, éramos la única colonia alrededor, por lo que de niños nuestra diversión era subir al cerro, explorarlo para distraernos. En la actualidad, el lugar se ha expandido y con ello cuestiones como el narcotráfico, que hacen que ya no sea seguro caminar por ahí. Caminamos por aquel cerro hasta llegar a su límite, el cual estaba marcado por una bajada enorme de tierra suelta, la cual había quedado así por la excavación de maquinaria pesada,
debido a que abajo estaban construyendo una nueva colonia. En esa ya había gente viviendo, pero también muchas casas en construcción aún. Nos encontrábamos ahí, viendo la colonia, el horizonte, disfrutando del atardecer. Solo estábamos hablando de cosas cotidianas, nada del otro mundo, nada de fantasmas, cuando de repente volteé hacia atrás y, entre los matorrales, entre los arbustos del cerro, logré ver que algo se movía. Cuando enfoqué la vista ni siquiera pude gritar, solo correr. Hasta la fecha me cuesta describir lo que vi, pero lo más cercano que encuentro como referencia para describirlo es al personaje de una creepypasta, The Rake, un humanoide largo, solo que sin las garras y con una piel rojiza o rosada. Era como ver a un hombre a 4 patas, desnudo, en extrema delgadez y sin piel o con una piel de un rosa muy, muy extraño. Como pude, me aventé por esa bajada de tierra. Carlos me siguió. Una vez abajo y ya en la colonia, donde había gente, estaba deseando haber alucinado lo que vi y quería pensar que Carlos solo corrió detrás de mí para seguirme. Sin embargo, lo primero que me dijo cuando me detuve fue: ¿viste esa cosa? ¿Qué diablos era? Ahí supe que lamentablemente no me lo había imaginado. Después nos encontramos en el parque a otro amigo. Le contamos y él solo nos preguntó si estábamos drogados. Hasta la fecha no sabemos qué vimos. Tenemos la teoría que podría ser un perro, un coyote o algo así, con un caso muy extremo de roña, de sarna. Sin embargo, sabemos que en el fondo eso es completamente imposible. Tendría que haber sido un perro enorme, del tamaño de una persona bastante alta. Como mencioné, no me siento asustado ya. De hecho, a veces dudo si pasó. Pero Carlos, cada que lo hago, me confirma que sí, que ese día vimos algo. La verdad lo contamos como una anécdota curiosa solamente, a la cual nos referimos como la criatura del cerro. Pero ahora quisiera saber, ¿alguien de Tijuana ha tenido un encuentro con algo similar? Gracias por leerme. Y gracias a ti por escuchar este episodio. La última historia me deja una pregunta, comunidad, y quiero que me compartan sus hipótesis al respecto. ¿Qué pasa con una criatura que habita un cerro desierto? Cuando llega la civilización a él, cuando construyen casas sobre los matorrales donde se solía esconder. ¿Qué pasará con esos seres de leyenda que habitan bosques cuando son talados para construir fraccionamientos? Con las lloronas que recorren los ríos cuando ya no corre agua por ellos. ¿Qué pasará? Gracias por escuchar y tenemos una cita en el próximo episodio de Relatos de la Noche.